Sublime gracia del Señor. Hoy vamos a hablar, estamos en los compromisos corporativos, y después de hablar del distintivo bautista, responsabilidades corporativas, la primera, ¿cuál era? La asistencia a las reuniones congregacionales es un deber de todo miembro de una iglesia local, de una iglesia de sana doctrina, asistir en la medida de sus posibilidades de forma voluntaria a las reuniones congregacionales. En última instancia, la asistencia al culto es algo que es motivado por Cristo y no por la presión. Entonces, porque está también la otra cara de la moneda, ¿no? Si uno presiona mucho, pues lo que puede estar haciendo es bien bañando al puerco, diciéndole a una persona que tiene que asistir, cuando en realidad la persona no quiere asistir. Y en ese caso, pues estamos queriendo que un inconverso parezca creyente. Claro, nadie es creyente por asistir al culto, ¿sí? Eso sería como que la carreta empuje al caballo. No, el caballo es el que ala la carreta. La fe es la que produce buenas obras, entre ellas el deseo de congregarse. ¿Sí? Yo no me congrego para ser cristiano, yo me congrego porque ya soy creyente. Yo soy creyente y ahora, nacido de nuevo, mi fe me lleva a mí ¿a qué? A anhelar, a desear congregarme, rendirle culto a Dios, capacitarme, tener tiempo con mis hermanos de comunión. Son consecuencias de la fe, no son las impulsoras de la fe, no son las que producen la fe, no, al contrario, la fe produce ese deseo. Entonces, pues tiene uno que más o menos saber el equilibrio, porque puede uno llegar a querer bañar al puerco presionando, no, tienes que congregarte, no, pues si no quiere congregar, pues no es creyente, ya, no es creyente, ¿cierto? Entonces es un deber, pero es un deber promovido por el amor, el deseo de honrar a Dios, la gratitud hacia Dios, el Dios que me salvó, que lo dio todo por mí. ¿Cómo no voy yo a querer conocer a ese Dios? Como decirle a la novia, yo te amo y me quiero casar contigo, pero no la llamo, no salgo con ella, no la visito, no converso, por ahí de vez en cuando la veo y la saludo y le hago así con la mano. Y entonces algún familiar le dirá al joven, pero si tú quieres casarte con ella, tienes que compartir, tienes que visitarla, tienes que conocer a su familia, tienes que saber quién es. Ay, no, qué pereza, no me dan ganas. Entonces tú no la amas, no te quieres casar con ella. ¿Sí? Por eso es que hay un dicho que dice, amor de lejos, y el resto se los dejo a ustedes porque no quiero decir palabras que puedan ofender y el día de mañana ser señalado por alguien. Hermano, usted dijo tal cosa, entonces mejor no, yo me quiero curar en salud. Razones providenciales. Una cosa es que yo me ausente de las reuniones porque la vida no me está sonriendo. Es algo providencial, una enfermedad, ¿sí? Ese día el jefe me dijo, tienes que trabajar horas extras, y uno sabe de pronto que si no cumple o no cubre ese pedido, esa solicitud, puede peligrar su empleo, ¿cierto? Eso es providencial, un accidente, un pinchazo de la llanta, del carro, de la moto, aunque aquí las distancias son cortas, hay mototaxis hasta para como arroz aquí en el municipio, ¿no? No debería ser la excusa, es que no tenía transporte, pues porque acá cualquier distancia a pie se puede alcanzar, no estamos hablando de ir al peaje a pie, no estamos hablando de un municipio donde muchas veces uno camina para recorrer una distancia.
Razones prudenciales, fuerza mayor. Ahora, razones preferenciales. ¿Sí? Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Es que fui con mi hijo al partido de fútbol y llegué cansado. Eso no es una excusa, eso es un pretexto. Porque tú estás prefiriendo, no, pero es que mi hijo, bueno, que te salve tu hijo en el día del juicio. Probablemente los dos vayan al infierno por mentiroso y tú por mentiroso y alcahueta. Es que mi hijo tenía un partido y yo tenía que ir y pues llegamos cansados y el niño y tal, pero alcanzabas a llegar a culto, sí, pero es que uno llega cansado. Bueno, Jesús no se cansó 3 horas colgado en la cruz cargando nuestro pecado, asfixiándose, desangrándose por ti, y tú te cansas porque estabas allá sentado en una banca de cemento viendo a un niño jugar fútbol, patear una pelota. Ahora, si es Neymar o Messi, bueno, tal vez es excusable, pero les aseguro que no va a llegar allá. Podría apostar que no va a ser ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi, ni Cristiano. Pues no es una excusa, no es una excusa, ese tipo de excusa. Llegó mi mamá, bueno, que te salve tu mamá. Porque recordemos que el primer mandamiento, ahora que vamos en el estudio del catecismo, entrar a estudiar los 10 mandamientos, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros señalamos mucho al católico romano. Pateamos el catolicismo romano con el tema de la idolatría, porque ellos tienen un muñeco, pero yo les apuesto lo que sea, que son más fieles que nosotros. Son más fieles que cualquier evangélico. Ellos van, misa de 6, misa de 6. Comunión. Y le llegan allá y dejan lo que sea. Se murió alguien en el barrio, allá están haciéndole la misa a la hora que es. Y se van cuando termina la misa. Nosotros los evangélicos creemos que porque conocemos a Dios tenemos concesiones de Dios, ¿no? Entonces tenemos nuestras excusas. Ahora, que sea Dios juzgando, cuando una excusa es válida y cuando es un pretexto. Es un pretexto. Porque Dios conoce los corazones. Lo que pasa es que a veces pareciera que nosotros ignoráramos que Dios conoce los corazones. Es que estaba trabajando y terminé cansado. O sea, preferiste descansar. Satanás no descansa. ¿Sí saben que Satanás no descansa? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y de pronto agarre a algún cansado. Porque ustedes saben que los depredadores cazan, pero siempre cuál es la presa que capturan. La cansada, la débil y la inmadura. El cachorrito, o bueno, no me voy a entrar en el tema cómo se le dice a la cría. La cría, el cansado, el enfermo, el débil. Y yo te aseguro que acostado viendo una telenovela o mirando el teléfono, conversando con el vecino, descansando, no te vas a fortalecer espiritualmente. Entonces, providenciales, una cosa es fuerza mayor y otra cosa es preferencial, que yo quise. Decidí, yo podía decidir entre ir a la iglesia, ¿sí? Estoy cansado, me pego un baño, me tomo un agua con sal y limón y me vengo para la iglesia. Me tomo un café, me vengo para la iglesia. Es que a veces uno incluso está cansado y toma café para continuar laborando. O está cansado y toma café para poder estudiar porque al día siguiente tiene un examen y necesita tiempo y concentración para prepararse para el examen. Uno se toma un café. Pero para venir a la iglesia no nos tomamos un café porque estamos muy cansados. Preferencial, razón preferencial. Y que sea Dios juzgando, porque yo no quiero seguir dándoles cantaleta con el mismo cuento. Pero somos personas inteligentes, conscientes, con, valga la redundancia, con una conciencia y aparte de ello con el Espíritu Santo para saber cuándo estamos pecando contra Dios. Una cosa es algo
algo que se me presentó de última hora de fuerza mayor, y otra cosa es que yo decidí. Llegué cansado del gimnasio, pues no vayas al gimnasio. Por un día que no vayas al gimnasio no se va a acabar el mundo. No, pero es que mi gym bro, es que ahora se le dice así, ¿no? Mi gym bro está esperándome en el gimnasio. Mi gym bro es el compañero de entrenamiento. Sin él no puedo vivir, ¿no? No vas al gimnasio, ¿quién se ha muerto? O vas más temprano, o acortas tu rutina, entrenas con más intensidad y es mejor. Si yo la rutina de 1 hora la hago en media hora, va a ser mucho mejor para el cuerpo, va a tener mejor resultado. Que ir al gimnasio, entrenar media hora y el resto de media hora estar conversando y perdiendo el tiempo como hace la mayoría de la gente. Razones preferenciales, oye, cuando tenga la idea de faltar a los 2 cultos que se hacen en la semana, a uno o los 2, tienes que evaluar, ¿lo hago por necesidad o lo hago porque prefiero hacer otra cosa? De pronto esto es más importante para mí, podría administrar mejor mi tiempo, pero decido que no porque es que ese día está cumpliendo años un amigo y vamos a salir a comer hamburguesa. Que Dios sea juzgándote porque pues Él sí sabe lo que hay en tu corazón. Hoy vamos a hablar del cultivo de la comunión cristiana y no estamos hablando de agricultura. Cultivo de la comunión cristiana. Tenemos un texto o 2 textos en la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 8. 3,8, por eso está separado, 3 y 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que es lo que Juan nos quiere presentar, todos los hechos de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos comunión juntamente con ellos, estemos unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Está hablando de parte de los apóstoles, dice lo que hemos visto y oído, lo que ellos presenciaron a Jesús aquí en la tierra, que no es una doctrina nueva, porque esa doctrina es anunciada desde el mismo Génesis, desde la misma creación. Juan empieza su primera carta de la misma manera que empieza el Evangelio, hablando del verbo, hablando de la luz. Y cuando Dios creó el universo, ¿qué hizo? Sea la luz. Cuando Dios dijo sea la luz, estaba dándonos un anticipo de la llegada del Mesías a la tierra. Cuando Dios separa la luz de las tinieblas, está dándonos un anticipo de la separación del pecado y de la santidad, de lo inmundo, de lo santo, del cristiano y del incrédulo, del bien y del mal. Hermano, usted está alegorizando la Escritura. No, eso no es alegorizarla. Eso es interpretar la Biblia con la Biblia. Los hechos de la creación nos hablan de Dios y de su obra redentora. Cuando Dios creó el universo en 7 días, no lo creó porque se le ocurrió crear así el universo en 7 días. Y qué bacano, pues 7 es el número de la perfección, entonces creémoslo en 7 días. No. Los hechos de la creación también nos cuentan la historia de la redención, pero eso es otro tema. Si decimos, versículo 8, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, si yo digo que soy creyente, que tengo comunión con Cristo y ando en tinieblas, es decir, ando en pecado, estoy practicando el pecado, tengo un pecado sin confesar a Dios, no al cura, y menos al pastor. Yo no soy confesionario. Ando en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Jesucristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces lo que Juan nos está diciendo es que
Nuestra comunión con Cristo depende de nuestra relación con el pecado. Si el pecado está presente en mi vida, si yo estoy practicando el pecado, mi relación con Cristo se va a ver deteriorada. Voy a ir progresivamente perdiendo comunión con Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Si mi vida está manchada con el pecado, hablamos de pecados actuales, ¿no? No del pecado original. Pecados actuales, una práctica pecaminosa en la que una persona puede caer. Por ejemplo, el no asistir a los cultos. Decir mentiras, porque por lo general cuando uno no asiste, uno dice mentiras. No, es que no pude venir. No, mentiroso, podías, no quisiste, decidiste no venir. ¿Ves? Mi relación con Cristo, mi comunión con Cristo depende de mi relación con el pecado. Si yo me alejo del pecado, tengo más comunión con Dios, más comunión con su Hijo. Y eso produce comunión unos con otros. Es decir, entonces relacionémoslo de la siguiente manera. Mi relación con mis hermanos o la comunión con los hermanos depende de mi comunión con Cristo. Hablo como creyente, ¿no? Y mi comunión con Cristo depende de la relación que yo tengo con el pecado. Si tengo pecado, me alejo de Cristo. Si me alejo de Cristo, me alejo de los hermanos. Por eso es que, aunque venir al culto no salva a nadie, cuando un creyente empieza a alejarse de la iglesia y de los hermanos, es un indicador, es una luz roja. Se está alejando de los hermanos, se está perdiendo comunión con los hermanos. Eso quiere decir que la comunión con Cristo se está deteriorando. Por lo tanto, está en pecado. No hay que hacer un genio para entenderlo. Una cosa se deriva de la otra. Si yo estoy en común, si yo me mantengo alejado del pecado, sí, tengo mis luchas, tengo mis tentaciones, pero yo le peleo contra ellas, peleo contra esas pasiones que hay en mí. Eso quiere decir que estoy más conectado con Dios, porque una de las cosas que hace el pecado en el hombre es que alejarlo de Dios. Cuando una persona está en pecado o cuando uno está en pecado, está en una práctica pecaminosa, impenitente porque no se ha arrepentido, uno no quiere presentarse delante de Dios, porque como dice Juan capítulo 3, no venimos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Entonces una persona que está en pecado empieza a alejarse de Dios. Un creyente que esté en pecado empieza a alejarse de Dios. Ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no oye predicaciones, ya no se deleita en las cosas espirituales. Empieza a alejarse de Dios y también empieza a sentir una aversión, un rechazo hacia aquellos que siguen a Cristo, hacia sus hermanos. Ya no quiere estar con ellos, ya no responde al teléfono, ya no comparte. Empieza a tener comunión con otras personas que no son creyentes. Pero tú te la pasas con tus amigos incrédulos, con tus familiares inconversos. Son como uña y mugre. Y tus hermanos, no, lo que pasa es que los hermanos y tal, los hermanos, ya te parecen aburridos tus hermanos. Y ahora te deleitas estando con incrédulos. ¿No será más bien que estás en pecado y no te has dado cuenta? Porque la práctica pecaminosa no quiere, no tenemos que darnos cuenta que estamos en pecado. Podemos estar tan inmersos en el pecado que ni nos damos cuenta que estamos desobedeciendo a Dios. Como Saúl. Samuel, he cumplido la voluntad de Dios. Y Samuel decía, no, Saúl, has desobedecido. No, yo estoy obedeciendo a Dios. Saúl está desobedeciendo a Dios. Él te ordenó a exterminar a Amalek completica, desde el rey hasta las hormigas, todo el mundo. ¿Sí? Pero yo cumplí la voluntad de Dios, solamente perdoné al rey y al ganado. Pero cumplí la voluntad de Dios. Ese hombre estaba tan ciego que no se daba cuenta de lo que hacía. Entonces, volvemos al punto.
Mi relación con mis hermanos en la fe se deriva de mi comunión con Cristo y mi comunión con Cristo depende de la relación con el pecado. Si estoy practicando el pecado, hermano, lo más seguro es que yo empiece a distanciarme de la iglesia. Y si soy de los que no tienen comunión con la iglesia, pues no soy un creyente en pecado, soy un incrédulo, punto. Pero tenemos la mala costumbre, y dentro de eso me incluyo yo en ocasiones, de decirle hermano al que viene al culto. Y entonces los reformados somos acusados de ser estrictos, porque uno dice, uno no le puede decir hermano a todo el mundo, porque hermano es la persona con la que yo entro en pacto, con la persona que me ha demostrado con su conducta y su compromiso que realmente es cristiano. Pero uno pues coloquialmente, sobre todo en Bogotá, yo les tengo que confesar, yo nací en Bogotá, aunque tengo muchos años viviendo acá, y a uno se le queda el hermano. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Como en Medellín, parce. ¿Sí? Aquí, panita, pana, chamo. Pero somos acusados de ser muy extremistas, de ser muy rígidos. No, pero es que ¿por qué no le dicen hermano? Pues porque a mí no me consta. No me consta. ¿Sí? Volvamos al texto. Quiero que les quede esto en la cabeza. La relación con mis hermanos, la comunión con mis hermanos, depende de mi comunión con Cristo. Y mi comunión con Cristo se deriva de mi relación con el pecado. Si yo estoy practicando el pecado, voy a alejarme de Cristo, y si me alejo de Cristo, me alejaré de la iglesia. Llega hasta el punto que llega que una persona ya no quiere congregarse. No quiere congregarse. ¿Por qué? Porque la iglesia le recuerda su pecado. La palabra de Dios le recuerda su pecado. Y como vuelvo y repito, Juan capítulo 3, los hombres no vienen a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. No, yo estoy bien así. Y cuando nos damos cuenta, si te vi, no me acuerdo. Para que entendamos que la comunión cristiana es mucho más que reunirnos a almorzar o después del culto ir a jugar un partido de fútbol o en la noche salir a comer una hamburguesa o tomar un chocolate caliente juntos. No, la comunión es mucho más que eso. Bueno, esto ya lo expliqué. Una vez que un creyente es salvado, pasa a tener comunión con Cristo y de facto o inmediatamente o por defecto pasa a tener comunión con todos aquellos que están unidos a Él. Es un sentir, es un deseo, es algo que nace. ¿Por qué? Porque si yo he nacido de nuevo, ya identifico a aquellas personas que también han nacido de nuevo. Deseo estar con ellos, deseo conversar con ellos, deseo participar con ellos. Yo invito, un hermano me invita a su casa y hablamos de Dios, de la Escritura, de las doctrinas, de lo mucho que Dios nos ha bendecido a través de su palabra. Porque son mis hermanos y tenemos la misma naturaleza. Usted no ve un gato jugando con perros. Ay, hermano, yo vi un video en YouTube. Sí, pero usted no va a ver en la calle por naturaleza, porque esos son gaticos y perros que han sido creados juntos, ¿sí? Es muy diferente, ¿no? Yo desde chiquito agarro un gato, agarro un perrito, y se juntan allí y se acostumbran, pero eso es antinatural. O sea, es decir, yo estoy propiciando el ambiente para que el gato y el perro se identifiquen y se conozcan y compartan. Yo propicio el ambiente, eso es antinatural. Pero lo natural en el mundo animal es que el gato y el perro no se pueden ni ver. Porque tienen naturalezas diferentes, ¿sí? Además, pues podríamos decir en cierta manera que el perro es el némesis del gato, aunque los gatos son más malos, ¿no? Diría más bien que el gato es el némesis del perro, el gato es más malo. Y el creyente y el gato se junta con gatos. El perro andan con perros en la calle y el creyente ¿con quién anda? Entonces por eso es que es muy extraño
ver personas que profesan ser creyentes, que todo el tiempo quieren es estar con sus amigos incrédulos. Se sienten bien con ellos, comparten con ellos. Los cumpleaños con incrédulos, no invitan a hermanos de la iglesia. Yo no estoy diciendo que inviten a los hermanos de la iglesia, por mí ni celebren cumpleaños siquiera. Pero lo que estoy hablando es el hecho del deseo de compartir. Cuando uno va a hacer una reunión, uno lo primero que piensa es en su familia. ¿Y cuál es la familia del creyente? La iglesia, la familia de la fe. Hermano, mire, está cumpliendo años mi niño, vamos a invitar a los hermanos, y viceversa. El hermano me invita, yo quiero ir porque es mi hermano en la fe, yo quiero compartir con él. ¿Por qué? Porque en esa reunión vamos a hablar de nuestro Dios, nuestro Padre, de nuestro Salvador. Pero como yo aborrezco ese tipo de conversaciones porque no soy creyente o soy un infiltrado, un lobo vestido de oveja, pues me repugnan esas reuniones con mis hermanos, me repugna compartir con ellos. Entonces yo soy de los que acaba el culto y si te vi no me acuerdo porque yo no quiero ponerme a conversar con nadie, no me interesa. Yo vengo aquí a escuchar la predicación y chao. Es más, yo ni siquiera quiero estar aquí, estoy aquí es porque me obliga mi papá, me obliga mi mamá, me obliga mi mujer, me obliga mi marido, me chantajean, que si no vengo al culto no hay almuerzo ese día. Entonces, me toca venir, aguantarme esta tortura china. Los gatos andan con los gatos y los perros con los perros. En términos cristianos, bíblicos, los lobos andan con los lobos y las ovejas con las ovejas. Si yo estoy unido a Cristo y tú estás unido o unida a Cristo, entonces tú y yo estamos unidos, no Estados Unidos, no, estamos. Yo estoy unido a Cristo a través del Espíritu Santo. Tú estás unido a Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces tú y yo estamos unidos. Como dos ramitas de una misma planta. Las dos ramitas comparten la savia, los nutrientes, están unidas orgánicamente. Tú y yo estamos unidos espiritualmente. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia, como vamos a ver, asemeja a la iglesia con un cuerpo. La comunión no hay que inventarla, eso ya lo inventó Dios. ¿Cuándo? Cuando nos salvó. En su plan eterno, Él determinó tener un pueblo, un cuerpo, una esposa para su hijo. Eso no lo vamos a inventar. No es que es un invento de los evangélicos, eso de la comunión cristiana. No, eso no hay que inventarlo. Pero sí debemos cultivarla, sí debemos intencionalmente. Es que a mí no me nace. Bueno, es que hay muchas cosas en la vida cristiana que no le nacen a uno. Por ejemplo, venir a la iglesia enfermo. ¿A quién le nace venir a la iglesia? El cuerpo, por naturaleza, cuando está enfermo, quiere cama. El problema es que cuando uno se queda en la cama, más se enferma. Y es que tenía una gripa, me quedé en la cama, 12, 1, 2 de la tarde. Ay, me siento peor, claro, porque te quedaste en la cama. Párate, muévete, pégate un baño. Hazte una aguapanela con limón, con limonaria, con orégano, orejón. Tómatela, ponte a hacer algo, ponte activo. Saca tu cuerpo de la zona de confort. El cuerpo quiere cama. Eso es lo natural. Hay que hacer un esfuerzo. Y nosotros, aunque ya fuimos salvos, ya hemos sido sacados del pecado, fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo, nosotros hay un remanente de pecado porque Jesús todavía no ha vuelto. Estamos en este mundo y en nuestro cuerpo mortal aún hay pecado, entonces debe haber una lucha contra el pecado. Había una señora que se congregaba con nosotros y todo el tiempo era, es que a mí no me nace, no, es que nunca le van a nacer. Es que a mí no me nace, 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 es que a mí no me na
porque es incrédula. Al incrédulo no le nace. Pero en el creyente, como dice Pablo a los Filipenses, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Él no nos deja allí. Dice, ocupaos en vuestra santificación. Hermano, y dice salvación. Sí, pero se interpreta de acuerdo al contexto. Ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor. Yo tengo que trabajar, la santificación es sinérgica, es decir, Dios obra, pero yo también tengo que actuar. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Dios produce el querer y el hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme durmiendo en casa, escuchando una predicación de Sugel en el computador? No. Tengo que ocuparme. Ocuparme. ¿Qué es ocuparse? ¿Qué es ocuparse? Cuando alguien llega a la casa y no, es que está ocupado. No te pueden atender. Juanito está ocupado. Algo activo, algo progresivo. Estoy ocupado, estoy trabajando, estoy entrenando. Estoy ocupado. Y esa es mi responsabilidad. Entonces nosotros no podemos todo el tiempo achacarle las cosas a que es que no me nace. Es que no tengo ganas. ¿Tú por qué no oras? Es que no me dan ganas. No, pues entonces nunca vas a orar. ¿Por qué no lee la Biblia? No tengo ganas. ¿Por qué no vienes al culto? Es que no me dan ganas. Tal vez sí tiene ganas, pero hay otras cosas que son más prioritarias. ¿Cómo está la iglesia representada en las Escrituras? Primera a los Corintios 12, del 12 al 27. Si lo pueden buscar, echarle una ojeada. Es largo el texto. Entonces no lo vamos a leer todo porque es larguito. Primera a los Corintios, ustedes saben que el capítulo 12, 13, 14 habla de los dones espirituales y allí se nos presenta la iglesia como el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12, del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es uno. ¿Cuántos cuerpos tienen ustedes? ¿Hay alguien aquí con dos cuerpos? Eso sería un fenómeno, ¿no? No, todos tenemos un solo cuerpo. Eso está demostrado científicamente. No, porque puede que alguien diga, no estoy de acuerdo. No, todos tenemos un solo cuerpo. Ese cuerpo está formado ¿por qué? Por miembros, por órganos, por tejidos. Hay diferentes tejidos en el cuerpo. No todos los tejidos son iguales. Sí, hay tejidos de grasa, tejido muscular, tejido nervioso. Pero siendo muchos miembros, muchos tejidos, muchos órganos, son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Y Pablo dice, así también Cristo. Cristo tiene un cuerpo que está compuesto por muchos miembros, muchos órganos, muchos tejidos. Pero es un solo cuerpo, no son dos cuerpos. Sigamos. Vamos a ver qué podemos extraerle más a este texto. 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Versículo 26. Hermano, pero es que usted tiene que, si nos ponemos a interpretar todo el texto, no vamos a salir hoy. Versículo 26. De manera que si un miembro, vamos al 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Yo te voy a hacer una pregunta, creyente.
Hijo de Dios, en quien habita el Espíritu Santo, ¿has orado esta semana por alguien de la iglesia? Que no sea un familiar que se congrega acá, que no sea tu amigo que se congrega acá. Por ejemplo, en este momento hay sillas vacías. ¿Has orado por aquellas personas que no están aquí en este momento, que llegan tarde, tienen el mal hábito de llegar tarde? ¿Oras por ellos? Por los que no vienen un domingo sí, un domingo no. Por el que viene una vez al mes, cuando tú estás en casa orando, ¿oras por ellos? ¿O lo único que le pides a Dios es salud, dinero y amor? Porque esas son las oraciones de la iglesia hoy: salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Es importante, claro. ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener amor? Pero ese es el enfoque del mundo. Nosotros deberíamos ir un poquito más allá. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando alguien falta al culto, tú le envías un mensaje de WhatsApp, pero tienes 2 horas para comadrear por WhatsApp con tus compinches o con tu comadre. Pero no tienes 10 segundos para enviarle un mensaje de WhatsApp al que no vino al culto, al que está débil en la fe, que tú sabes que está desfalleciendo. No. Tienes que preocuparte por tu hermano. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y hay personas, hermanos, no les estoy diciendo mentiras, personas aquí en la iglesia que no se saben el nombre de otro. Porque yo conversa, venga, el flaquito, el que es así, el que tiene un niño así, tiene una niña así, no, pero es que llevas 3 meses congregando, te llevas 5 meses congregando, te llevas 1 año, no te sabes el nombre del que, es que no somos como la iglesia de Sujel Michelén, sí, iglesia de 1000 personas, no somos una iglesia donde se congregan 70. Cuando hay comida gratis, la semana que viene, 80, 90. Pero somos una iglesia pequeña. No te sabes el nombre de tu hermano. Efesios 4:4. Efesios capítulo 4, versículo 4. También nos habla allí de los dones, hombre, que fueron dados a la iglesia con un propósito. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está hablando de la unidad, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y después nos dice que Dios dio dones hombres a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo sé que no es el tema, pero la obra del ministerio es de los creyentes, no es del pastor exclusivamente. Porque venimos con esa tradición, ¿no? Una tradición medio católico romana pentecostal de que la iglesia es el pastor y los líderes. Y yo no soy iglesia, yo soy un feligrés. Pablo dice que los creyentes vienen a la iglesia, son capacitados para que ellos hagan la obra del ministerio. Hermano, es que tengo un familiar que está pasando por problemas. ¿Cuándo va a la casa para que hable con él? ¿Yo por qué tengo que hablar con él? Suena duro, ¿cierto? Y no, ese hermano es como mala gente, ¿no? ¿Yo por qué tengo que hablar con él? Es que no es familiar mío, es tu familiar. Tú debes hacer la obra del ministerio. Yo ya tengo mi labor, mi responsabilidad. Estudiar la palabra, orar, capacitar a la iglesia, y en mi contexto hago también la obra del ministerio. Con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos. Pero Dios te ha puesto a ti en un lugar específico para que hagas la obra del ministerio, no para que la haga el pastor. Porque imagínense, entonces yo tengo que dejar de hacer lo que debo hacer para ir a hablarle a tu familiar.
Y entonces, ¿qué estás haciendo tú en la iglesia? Vienes a la iglesia, recibes palabra, te capacitas 5, 10, 20 años oyendo la palabra de Dios y no eres capaz de darle un consejo a tu familiar. Estás en la olla, estás en la inmunda. Y constantemente vienen esas solicitudes. Hermano, es que mire, es que tengo un primo que está enfermo. ¿Cuándo va a visitarlo? Visítalo tú. Porque tú deberías estar capacitado para hacer la obra del ministerio. A eso vienes a la iglesia. A eso, pero pues que no vienen a la iglesia, sí, mejor dicho. Por eso estás estudiando el catecismo. Por eso vienes a la escuela dominical. Por eso vienes al culto de oración. Para capacitarte. Por eso hay material, hay bibliografía para que leas, estudies. Para capacitarte, para tú hacer la obra del ministerio. Hermano, es que mi esposa es incrédula. ¿Cuándo va a la casa para que hable con ella? No, mijo, es que la Biblia no dice en ninguna parte que el pastor tiene que evangelizar las esposas de los creyentes. Me da mucha pena contigo. La Biblia dice que tú eres el que debe evangelizarla con tu testimonio y con tu paciencia. Predícale la palabra, dale ejemplo, muéstrale el amor de Cristo. Quizás Dios tenga misericordia de ella o de él y lo llame al arrepentimiento. Pero no, que el pastor vaya y le predique. No, la Biblia no enseña eso. Hermano Javier. Hermano, ¿cuándo va a hablar con el hijo mío que es una joyita? No quiere. Bueno, pues es que no, o sea, suena fuerte, ¿no? Claro, una obra de misericordia es ir y hacerlo, claro. El pastor debe practicar la misericordia, pero no es el deber como una obligación. Porque tú como padre deberías tener un culto familiar, instruir a tus hijos. No, que es que él no quiere estar en el culto familiar. Bueno, hermano, amárrate los pantalones y gobierna tu casa. Tienes que gobernar tu casa. ¿Cómo que no es que mi hijo no quiere? Vive en tu casa, come de la comida que tú llevas a la mesa, va a la universidad, colegio, escuela que tú pagas, viste la ropa que le compras, hasta la factura del teléfono pagas, pero no quiere estar en la reunión. Ay, pobrecito, pobre de ti. Ven, te doy un abrazo y un apapacho. Ponte a llorar en mi hombro. No, no seas sinvergüenza. Dios te va a demandar la sangre de tus hijos cuando vayan al infierno y maldigan tu nombre. Van a maldecir tu nombre porque no hiciste lo necesario para que vinieran a Cristo. Entonces, pero es muy fácil trasladar la responsabilidad de la culpa al pastor. No es que el pastor no vino, el pastor no viene a visitarme. Mis hijos están así porque es que el pastor no viene. No es la responsabilidad. No, yo tuviera hijos, mantendría ahí. No tengo, gracias a Dios. Mi responsabilidad es con mi esposa. Pero cada uno de vosotros tiene responsabilidad con sus hijos. Es que mi hijo está muy rebelde. Así. Y cuando le sirves el plato de comida, ¿se pone rebelde? Cuando vas a pasear con ellos, ¿se pone rebelde? Cuando le compras el teléfono nuevo, ¿se pone rebelde? Cuando llega la factura y tienes que pagar, ¿se pone rebelde? Cuando llega la matrícula, la mensualidad, la pensión, semestre, bimestre, trimestre de la universidad, ¿se pone rebelde? Ah, no, se pone rebelde es cuando tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Quién es el que está mal? Pues tú. Hijo mío, acá es el paquete completo, papito. Recibe los beneficios, pero también las responsabilidades. Y si no, ay hermano, es que usted como no tiene hijos, usted no puede hablar. Pues lo que la Biblia enseña. Y si no, hijo, pues paga tu teléfono, paga tu matrícula, cómprate tu ropa, compra tu comida. Si te portas bien, te doy un techo. Pero entonces de aquí en adelante tienes tú que velar por ti. Ay, no,
papá. Lo que pasa es que nos dejamos manipular por los hijos. Pero la Biblia es clara. El padre al que ama, disciplina, Hebreos 12:6, y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Azota. No, es que se va a traumatizar. Qué pesar del niño. Ya de 30 años y no, es que qué pesar. De pronto le digo, le regaño y me demanda a la lona y me lo quitan. Mejor que lo lleven. Un vago de esos, ¿para qué? Somos responsables, hermanos. Bueno, nos quedó el texto de Efesios 4 para la próxima clase, mis queridos hermanos. Vamos a continuar dentro de 8 días, si el Señor lo permite, con esta maravillosa enseñanza del cultivo de la comunión cristiana a través de las páginas de la Biblia. Y vamos a hacer una oración, los hermanos encargados de el mini refrigerio, café con pan. Si no hay pan, pues puro café. Se pueden ir preparando y nosotros vamos a orar. A las 10:35 estaremos iniciando el culto. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabo, te doy muchísimas gracias porque nos has ayudado hasta aquí y a través de tu palabra nos enseñas en qué cosas estamos fallando. Tu palabra dice que Pablo puso en Timoteo en la iglesia para que corrigiera lo deficiente y por esa razón, Señor, tú nos has puesto para enseñar al pueblo y para enseñarnos a nosotros mismos. De manera que corrijamos las deficiencias, alimentemos las fortalezas y podamos avanzar cada día en este camino de santificación rumbo a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Padre, ayúdanos porque somos débiles, ayúdanos porque nos falta mucho que aprender y nos falta mucho, Señor, que obedecer. Bendice a tu pueblo, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.